¿qué tal? Yo soy María Laura Álvarez. Bienvenidos a una emisión más de Parlamento Abierto, que en esta ocasión da cuenta de los trabajos con que inicia la nueva legislatura de la Cámara de Diputados. Hablamos de la legislatura número 66, que se constituyó este 1 de septiembre reciente, conformada por 6 grupos parlamentarios que son Morena, Partido Acción Nacional, Partido Verde, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. La primera sesión del primer año legislativo estuvo encabezada por la presidenta de la mesa directiva, la profesora Ifigenia Martínez, y fue convocada para dar a conocer a la Asamblea el dictamen de la reforma constitucional del Poder Judicial promovida por el Ejecutivo Federal y dictaminado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la legislatura saliente. Como encargado de dirigir la sesión, el vicepresidente de la mesa directiva, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del grupo parlamentario de Morena, detalló que dicha convocatoria y posterior declaratoria cumple de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del reglamento de la Cámara de Diputados. En la materia de discusión, se propone que las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. Asimismo, marca los requisitos para ser sujeto a dicha elección: la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial, y se incluye la figura de jueces sin rostro cuando se trate de asuntos relacionados con delincuencia organizada. En referencia a este documento, presentado por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero del 2024, el diputado Pedro Vázquez González, en calidad de secretario de la mesa directiva, informó a la Asamblea que el mismo ya se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria como dictamen con proyecto de decreto. En tanto, marchas, movilizaciones y un plantón que se advertían desde días anteriores a cargo de estudiantes, académicos y trabajadores de los diferentes niveles del Poder Judicial inconformes con la reforma constitucional, finalmente llegaron al Palacio Legislativo de San Lázaro en demanda de ser escuchados y presentar propuestas alternas a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal. En la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la 66ª legislatura, del domingo 1 de septiembre, el Pleno dio trámite de publicidad al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 65ª legislatura, que modificó diversos artículos de la Constitución Política en materia de reforma del Poder Judicial y establece que los puestos de ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito sean designados por medio de elección popular. Posteriormente, representantes de los diversos grupos parlamentarios externaron comentarios en materia de reformas constitucionales al Poder Judicial. Sé que aquí hay hombres de juicio, mujeres de juicio, algunos juristas, abogados, sobre todo hay personas con sentido común, hombres y mujeres. Y sé que van a coincidir conmigo por sinceridad, por honestidad intelectual, que no podemos admitir lo que 2 jueces resolvieron de un planteamiento de 4 jueces sobre un juicio de amparo. ¿Es en serio que no se han dado cuenta lo que sucede allá afuera de esta sede? ¿No se han dado cuenta del movimiento social que ha realizado manifestaciones públicas, tomando las calles, desde las universidades, por organizaciones de jóvenes estudiantiles, por gremios de abogados, por trabajadores de los poderes judiciales, federales y locales? El último intento de frenar la reforma al Poder Judicial son las suspensiones emitidas por 2 jueces de distrito que pretenden dilatar su discusión y eventual aprobación. Este acto no solo implica una flagrante violación a la Constitución y a las leyes que estos jueces dicen defender,
sino una clara invasión de competencias del Poder Legislativo por parte del Poder Judicial. Ningún juez, ninguno, puede frenar al Supremo Poder Reformador del Constituyente Permanente. Que quede claro, porque vienen muchas reformas. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone a esta representación desestimar esas pseudo suspensiones, son la nada jurídica, y continuar el proceso de reforma constitucional. Estamos iniciando los trabajos de esta Cámara de Diputados sentando un pésimo precedente, un precedente de abdicación a la más elemental responsabilidad parlamentaria. Por eso pedimos desde Movimiento Ciudadano que este dictamen de la mal llamada reforma judicial se devuelva hoy mismo a las comisiones respectivas, incluyendo a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Puntos Constitucionales y las que sean necesarias, para que sean las y los integrantes de esta legislatura, de todos los grupos parlamentarios, quienes realicemos el trabajo de revisión, de consulta y de deliberación necesarios. Con un tema de tal relevancia y controversia que envolvió durante toda la semana la actividad legislativa, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, los ánimos fueron a más durante la sesión convocada el martes 3 de septiembre para desarrollo, discusión, debate y votación del dictamen. Las manifestaciones impidieron el acceso a las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que motivó el acuerdo para habilitar una sede alterna para el desarrollo de la sesión en la Sala de Armas del Palacio Deportivo de la Magdalena Mixhuca. A las afueras del lugar llegaron los manifestantes, mientras al interior, en larga sesión dirigida por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, continuaron las protestas en contra por parte de la oposición y expresiones de apoyo provenientes del grupo mayoritario de Morena. Fueron múltiples los momentos en que surgieron gritos, mantas, ocupación de tribuna, alusiones, entre otras. En los posicionamientos a favor y en contra, que se extendieron por más de 16 horas y media, el coordinador parlamentario de Morena, grupo mayoritario y principal promotor de la reforma judicial, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma blindará la intromisión del crimen organizado mediante un cambio crucial: modificar la forma de nominar a los jueces e incluir nuevos criterios para impartir justicia en México. En el mismo sentido y frente a las quejas de la oposición, tanto por el procedimiento como por las condiciones de incomodidad en el desarrollo de la sesión, el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, destacó que la reforma al Poder Judicial es un mandato popular que pidió la ciudadanía el 2 de junio, por lo que solicitó que en esta sesión prevalezca el respeto. Advirtió también que en esas condiciones la minoría no impondría las condiciones de trabajo en el desahogo del dictamen. En las posiciones en contra del dictamen, el diputado Gildardo Pérez Gavino, de Movimiento Ciudadano, enfatizó que si el Poder Judicial deja de ser independiente, no habrá democracia en este país. Por ello solicitó rectificar el proceso, dadas las dudas de los grupos parlamentarios de oposición sobre el número de asistentes para completar el quórum, así como la propia legalidad de la sesión en otra sede. Pronunciamiento compartido por el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira Valdés, en contra del dictamen y del cambio de instalaciones. La inquietud quedó resuelta al darse a conocer que fue por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores parlamentarios, para la habilitación de la nueva sede, con lo que, aseguró el diputado morenista Luis Humberto Fernández Fuentes, se ha cumplido a cabalidad, con legalidad y con constitucionalidad cada uno de los requisitos que considera la ley. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política relativas al Poder Judicial. La sesión ordinaria del 3 de septiembre se realizó en las instalaciones de la Sala de Armas, Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, derivado de las condiciones que prevalecían en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro por las manifestaciones. Al dar lectura a la sinopsis del dictamen, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
En funciones de la presidencia de la mesa directiva, destacó que se establece un proceso de elección por voto popular para magistrada o magistrado de circuito, jueza o juez de distrito, así como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un proceso que se llevará a cabo con la actuación del Instituto Nacional Electoral. Además, reduce la integración a 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una duración en su encargo de 12 años. En la discusión que se llevó a cabo en la sede alterna, diputadas y diputados de Morena, PAN, Partido Verde, PT, PRI y Movimiento Ciudadano emitieron sus posicionamientos a favor y en contra sobre el dictamen de reformas constitucionales al Poder Judicial. Se ha faltado con el Poder Judicial y sus convenencieros apoyadores al respeto a la Constitución, utilizando la función judicial para cruzar la línea de la división de poderes. Este Tribunal de Disciplina Judicial atenta contra la carrera judicial, contra los alumnos que estudian Derecho, contra los jueces, contra los magistrados. Esto es santanismo judicial. Fue Santana el que hizo un Tribunal de Disciplina Judicial. Y finalmente, algo que no se merecen los jueces, y por eso quiero que se suspenda este procedimiento. No se vale una condena general. La reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo Federal en febrero de este año y enriquecida posteriormente por el contenido de los diálogos nacionales que tuvieron lugar en toda la República y cuyas conclusiones se incluyen en el texto del dictamen que hoy se discute, se fundamenta principalmente en hacer que la justicia sea más equitativa, accesible y democrática. Es falso que no se haya escuchado al pueblo de México, porque escuchamos al pueblo de México, estamos aquí. Y debemos decir con claridad que las posturas políticas, las visiones políticas están muy claras. Y las intenciones políticas mucho más claras. Queremos defender a lo que nosotros consideramos es la parte fundamental, la justicia. Vamos en contra del dictamen, y quiero adelantarlo, porque no es un dictamen que vaya en favor de la justicia, es para cambiar a unas personas. Sí, sucede que el Poder Judicial deja de ser independiente, no habrá democracia en este país. Por eso, esta asamblea debe de corregirse, debe de rectificarse. La patria es primero. México es primero. Esto no es un juego. El documento fue aprobado en lo general por mayoría calificada de 359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones. Una vez concluida la votación en lo general, hecha de viva voz, empezó la discusión en lo particular. Diputadas y diputados de Morena, PAN, Partido Verde, Partido del Trabajo, PRI y Movimiento Ciudadano fijaron sus posicionamientos en las primeras 2 rondas de un total de 6. Sobre una tribuna en ocasiones ocupada, en otras tapizada por mantas y mensajes, algunas más por gritos y llamados al orden, así como el reiterado cuestionamiento de la oposición sobre la legalidad de la propia sesión, la improcedencia de la votación y la existencia de sentencias de suspensión provisionales emitidas por jueces. Finalmente se desahogó la discusión en lo general y se llevó a cabo la votación. Por Morena, grupo promotor de la iniciativa, el diputado Leonel Godoy defendió que dicha fracción no actuaría solo por aplicar el mayoriteo de votos sobre los demás, sino por representar la voz de miles de mexicanos. En oposición, la diputada Margarita Zavala, del partido Acción Nacional, advirtió que las reformas violan los principios de independencia, no arreglan las enormes fallas en el sistema judicial, suprimen la carrera judicial e imponen condiciones para que los jueces sean acosados. Tras varias horas de exposición, se desahogó la participación de 36 oradores a favor, 36 en contra y se encaminó a la votación en lo general. El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución relacionadas con el Poder Judicial de la Federación
se aprobó en lo general con 359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones. Por la madrugada iniciaría la discusión en lo particular en la misma materia, que llevó a la tribuna a 41 oradores en ambos sentidos de voto y suscribió un total de 600 reservas para análisis, aunque solo 3 de ellas fueron aprobadas por el Pleno. La primera reserva, avalada, fue de la diputada Socorro Núñez Monreal del Partido del Trabajo en relación al criterio de paridad en los poderes públicos. La segunda de ellas procedió del diputado del Partido Verde, Jesús Martín Cuánalo Araujo, para que no se limite el derecho de ejercicio a juezas y jueces fuera de su adscripción, y por último, la de Federico Ávila Anaya, también de Morena, sobre el respeto a los derechos laborales en su totalidad, así como para que los jueces y magistrados, al retirarse, reciban 3 meses de su salario y 20 días por cada año de experiencia, más las prestaciones a las que tengan derecho. La sesión, una de las más largas que se hayan registrado en la primera semana de inicio de una legislatura, concluyó tras 16 horas y media de trabajo. Alrededor de las 8 de la mañana del 4 de septiembre, el dictamen fue aprobado y se remitió al Senado de la República. En la discusión en lo particular con respecto al dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política relativos al Poder Judicial, 38 diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, MC presentaron sus respectivas reservas. En votación económica, fue aceptada la reserva que modifica los artículos 109 y 110, presentada por el diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya. Se propone, escuchen, se propone la modificación para que las magistradas y magistrados de circuito, jueces y jueces de distrito de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado o no resultar electas, sean acreedoras al pago de un importe equivalente a 3 meses de salario integrado, 20 días de salario por cada año prestado, así como las demás prestaciones a que tengan derecho. De igual forma, se aceptó la reserva del diputado Jesús Martín Cuánalo Araujo al segundo párrafo del artículo 101 para que en el caso de magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, no se limite su derecho a ejercer la profesión en derecho fuera del circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo. No tenemos la intención de afectar los derechos de las juzgadoras y los juzgadores, porque sabemos que en el Poder Judicial existen excelentes juezas, jueces, magistradas y magistrados que aún después de dejar el cargo pueden enriquecer con su conocimiento, profesionalismo y con su experiencia el ejercicio del derecho y seguir trabajando en beneficio de nuestra hermosa nación. La tercera reserva aceptada fue de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, que modifica el artículo 40 para establecer el criterio de paridad total en los poderes públicos, federales, locales y organismos constitucionales autónomos, y en los artículos 116 y 122 instituir el lenguaje inclusivo. Si bien es cierto, el dictamen contiene la paridad de género como requisito indispensable para integrar el nuevo Poder Judicial de la Federación, en nuestra opinión, se hace necesario establecer con claridad el lenguaje inclusivo. La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, de Acción Nacional, y los diputados Mario Calzada Mercado del PRI y el diputado Gildardo Pérez Gavino de Movimiento Ciudadano también presentaron reservas, aunque estas no fueron aceptadas. Proponemos modificar el artículo 17 constitucional contenido en este dictamen para que la Federación y las entidades federativas, en sus respectivos presupuestos de egresos, garanticen recursos suficientes para el debido desempeño y actuación de los poderes judiciales, federales y locales, respectivamente. Se propone incluir como requisitos para ser candidatos a ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia una antigüedad mínima de 15 años. Para magistrado de circuito, una antigüedad profesional de 10 años y para jueces de distrito de 5 años como mínimo. La reserva que presento es en relación al artículo 96, que en lugar de que los integrantes del Poder Judicial sean
electos por voto libre, directo y secreto, dado que en este país, al menos que no lo queramos ver, hay 95 muertos todos los días, producto de la impunidad y la violencia. El documento fue aprobado en lo particular por mayoría calificada de 357 votos a favor, 130 en contra y 0 abstenciones. Fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Conforme al procedimiento legislativo y luego de ser avalada por mayoría calificada en el Senado de la República, el dictamen de reforma al Poder Judicial de la Federación fue remitido para su correspondiente análisis y votación a las legislaturas de los estados. En este proceso es necesaria la aprobación de la mitad más uno de las legislaturas de los 32 estados de la Federación. En la sesión de la Cámara de Diputados del 13 de septiembre, se informó al Pleno que hasta ese momento 22 congresos estatales habían aprobado la minuta y por tanto se emitió la declaratoria de validez del proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial. Con la asistencia de 262 diputados y la anunciada ausencia de integrantes de la oposición, la sesión del viernes 13 cumplió con el único tema de la orden del día y dio pie al siguiente paso de promulgación por parte del Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación. Se abre la sesión ordinaria del viernes 13 de septiembre del 2024. El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas instaladas en las curules de las y los diputados. Consulte la Secretaría, la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. En votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Consulte en la Secretaría si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobada el acta. El siguiente asunto en el orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Se acaba de recibir comunicación de la Cámara de Senadores con el que remite el proyecto de declaratoria de reforma constitucional. Solicito a la Secretaría dar lectura. Se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México. Señor presidente, en virtud del cómputo realizado, esta Secretaría da fe de la recepción de 22 votos aprobatorios al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Se pide a todas y a todos los presentes ponerse de pie. ¿Esto? Sí, vamos.
Una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, esta presidencia emite la siguiente declaratoria. El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. En términos del artículo 135 constitucional, se remite al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pueden tomar asiento. Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el miércoles 18 de septiembre del año en curso a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible en las tabletas a partir de las 9 horas. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.